pero muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Se arranca una nueva emisión de Haciendo Salud por la 103.9 Radio La Ranchada, también por el canal de YouTube. No olviden que además de transmitir en vivo por la radio tradicional, también lo hacemos a través del streaming de Radio La Ranchada. Se suscriben y activan la campanita de notificación para recibir el anuncio cada vez que la radio está transmitiendo en vivo. 8 minutos han pasado de las 6 de la tarde este lunes 10 de noviembre, así se dice, Día de la Tradición Argentina. Le voy a dar la bienvenida a Paco Canelo, a Hilda Bustos, equipo completo que me acompañan hoy hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Está bien así, ¿no? Todos. Está muy bien, está muy bien. Hilda, buenas bienvenida. tardes, gracias por escucharnos en otro lunes de Haciendo Salud. Así es, como les decía, arrancamos, tenemos mucha información, tenemos entrevistas que están visitando el piso. Vamos a arrancar rapidito con el audio de agrotóxico que compartimos todos los lunes con el objetivo y la idea de seguir profundizando y concientizando respecto a lo nocivo y peligroso que son los agrotóxicos. Así que cuando quieras le pedimos a nuestro operador Fabri que lo largue y nos metemos de lleno con el programa. ¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad. Numerosos estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. ¿Pero cómo llegan ahí? A través del aire, a través del agua, en los alimentos y en productos de uso diario. Por eso no solo afecta a las personas que viven en los lugares donde se aplican, sino también a quienes vivimos en las ciudades. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Me detectaron glifosato y AMPA en mi orina. Tengo agrotóxicos en mi organismo. Mi familia padeció y padece las enfermedades. Tengo en mi organismo agrotóxicos. Mi marido y yo tenemos glifosato en el cuerpo. Desde hace años, diversas comunidades rurales y pueblos fumigados vienen denunciando muy activamente los daños que produce el avance de este modelo. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre. 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 Libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Basta de venenos. Basta de venenos. Bueno, ahí pasaba el audio que compartimos todos los lunes para concientizar respecto a lo nocivo y a lo peligroso que son el uso de los agrotóxicos. Así que les recordamos, como siempre, que no solo nos escuchan por la radio tradicional 103.9, sino también por el canal de YouTube. Se suscriben y activan la campanita de notificación para recibir el anuncio cada vez que la radio transmite en vivo. Escuchábamos, Paco, el audio de los agrotóxicos y se lleva adelante el cuarto Congreso de Agroecología en la provincia de Jujuy. Como opción, ¿no? Porque nos presentan a los agrotóxicos como única opción para producir. Y ya va el cuarto Congreso de Agroecología en Jujuy, el 12 de noviembre, donde hay mucha gente trabajando en otra forma de producir, de vivir y de no enfermar. Así es. Queríamos recordar también, como dijimos al inicio del programa, hoy es el Día de la Tradición en la Argentina, y el 10 de noviembre, mientras algunos la reducen a una postal gauchesca, nosotros la vivimos donde siempre estuvo, en la lucha colectiva, en la dignidad del trabajo, en la ronda del mate y en el sindicato que abraza. Como decía Martín Fierro, es mejor que aprender mucho el aprender buenas cosas. Y así decía Martín Fierro, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, que mejor que aprender mucho es aprender cosas buenas. Ay, qué recitador que tenemos. Sí. Y aparte, acá, lo tenés acá. Yo lo estaba buscando y vos lo tenés acá en la cabeza. Muy bien.
Bueno, vamos además de hablar del Garrahan, de hablar con las entrevistadas que la vamos a presentar en breve, tenemos que hablar con Cristian Ordóñez, que es nuestro corresponsal de Anfunes. Lo tenemos en la... No contesta Cristian, bueno, lo vamos a llamar más adelante entonces. Bueno. Para hablar también, sí. No, que con respecto al Garrahan. Tenemos un audio y un video para compartir con la audiencia. Si quieren tienen que sincronizar los dos muchachos, el del streaming y el de la operación radial, respecto a una entrevista que se llevó adelante en Buenos Aires. La protagoniza un periodista conocido sí, periodista, ¿no? Periodista, bueno. Sí, suele pelearse con los entrevistados, parece que eso es lo que le funciona, así que chicos, cuando quieran lo escuchamos. Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Gana usted? Yo gano la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa ¿Y cuánto gana usted? ¿Qué carajo a usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Eduardo, usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, la verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero haces terapia. ¿Qué terapia, Tenés un problema. señor? Tenés un problema, Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Eso te molesta a vos. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobiernos. Bueno, la última noticia sobre este conflicto que evidentemente ganaron las y los trabajadores del Garrahan con su lucha y finalmente el gobierno tuvo que recular en esta cuestión. Acaba de conocerse que la compañera que habla, Norma Lezana, ha sido sancionada y hay una denuncia que pesa sobre ella y otros trabajadores y trabajadoras por coacción, falta de extorsión y alteración de la justicia. Esos son los cargos para las y los trabajadores. Llama la atención que sea ella y que acusen al otro profesional médico diciendo que no es pediatra porque estudió no sé en qué universidad. O sea, barbaridades con las que están intentando desviar la atención sobre la lucha y sobre lo obtenido por esa lucha, que tuvieron que, por supuesto, acatar. Pero esto habla de la barbaridad en la que estamos inmersos, ¿no? Un gobierno que no solo no respeta ningún derecho, sino que además, visto obligado a cumplir, provoca una nueva situación de violencia increíble contra las y los trabajadores del Garrahan. Y estribándose en el partido judicial para poder... por supuesto, porque además el partido judicial viene haciendo esto. Este conflicto ha sido público y muy notorio, pero viene haciéndolo, lo hizo con los trabajadores de Atilra, con la famosa historia de los bloqueos, con el grupo de supuestamente empresarios contra los bloqueos. En definitiva no es nueva la cuestión, pero sí, digamos, es repudiable y advierte sobre un grado de violencia en las denuncias que es inédito. Lo concreto es que el gobierno fue derrotado en esta instancia. Por eso hacen esto. Ellos quisieron desviar la atención también cuando Lugones, ministro de Salud, anuncia que los directivos del Hospital Garrahan no iban a cobrar el aumento, como una acción así de ética de estos delincuentes
tratando de hacer quedar mal a los, como diciendo, el aumento perjudica la inversión en el Garrahan. Ellos van a buscar todas formas de desviar esto, pero lo concreto, vecino, vecina, es que los trabajadores del Garrahan triunfaron y el gobierno de Milei en esta instancia fue derrotado en bien de la salud pública, lo que demuestra que juntándonos y persistiendo podemos ganar. ¿Quién dice que no? Lugones es el que instruye esta denuncia contra las y las trabajadores. Un tipo responsable de la muerte de más de 150 personas por el fentanilo contaminado tiene la caradurez de hacer esta denuncia cuando no ha respondido por los crímenes que él es responsable. ¿Vos estuviste presente en una charla? Sí, en la Facultad de Ciencias Químicas, una charla sobre el fentanilo, aclaratoria, digamos. Pero lo que quedó es que, como todo medicamento, tiene que tener un control estricto en cada etapa de su producción. Más con el fentanilo, que es muy potente y más aún peligroso porque es intravenoso. Lo que llama la atención también es que el ANMAT conocía desde hacía 2 años el mal funcionamiento del laboratorio HLB y ni siquiera hizo una inspección en el laboratorio. Simplemente quedó que el laboratorio presentaba unos papeles, viste, que te llenan de planilla, pero en concreto el ANMAT no fue a la planta a controlar el proceso de producción, lo que habla de que si no hay control, el mercado nos jode la vida. Tiene que haber más en la cuestión de medicamentos, tiene que haber un férreo control estatal en beneficio de la salud pública. Así es. Otra de las noticias que queremos compartir es un comunicado. Hoy hablamos con uno de quien era la pareja de esta persona, y luego tenés el comunicado hoy. Sí, bueno, la nota que hemos recibido es que este 7 de noviembre se cumplieron 2 años de la muerte de Dolores Sepúlveda Brocchi en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Dolores sufrió una internación coactiva e involuntaria por una supuesta crisis psiquiátrica. Fue ingresada el 3 del 11 del 2023 contra su voluntad al hospital y terminó muerta 4 días después. Esto originó un expediente por muerte de etiología dudosa en la Fiscalía de la doctora María Silvana Fernández, que ya lleva 2 años realizando una supuesta investigación, que ya conocemos estos términos, sabemos que cuando no se quiere investigar ni dar respuesta es así. El secreto de sumario de la misma solo protege a los médicos y psiquiatras y auxiliares que debían cuidar a Dolores e impide además saber qué pasó realmente con ella ahí adentro. Dicha internación realizada contra su voluntad no contó con el control de legalidad por parte de un juez, como ordena la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Dolores murió allí, ingresada coactivamente, sola obviamente, contra su voluntad, sin que ningún juez se enterara de su situación y avalara la legalidad de ese procedimiento de restricción de su libertad y de su voluntad y sobre todo de su vida. O sea, nos parece que una vez más estamos ante hechos que la justicia no toma en serio, no toma en cuenta, no realiza ninguna investigación, y la vida en estos lugares parece valer muy poco. Por eso nos hemos hecho eco de esta denuncia. La vamos a seguir con amistades de esta compañera que falleció en circunstancias que nadie sabe explicar, que seguramente hay una explicación, pero que lamentablemente se produce una vez más un hecho con estas características. Que veníamos del hecho con Ezequiel Castro, ¿no? Cuyo padre denunció acá públicamente también que lo llevaron sano y volvió muerto.
Así es, lamentable lo que está sucediendo y lamentable que la justicia otra vez, como decía Hilda, no es que no lo tomen en serio, creo, sino es que miran para otro lado porque no conviene investigar demasiado. Sí, el tema también con las personas que tienen alguna afección mental, ¿no? Es como que no se los pone el mismo nivel que cualquiera en sus derechos. Y eso también, cuando vino María Morillo, explicó la atención que había en el neuro, no precisamente de la mejor manera, con muchas falencias en perjuicio de las personas internadas. También, bueno, vamos a seguir con el tema, a ver qué podemos colaborar desde acá para que esto cambie. Así es, les propongo una pausa musical para meternos ya de lleno con las entrevistadas que nos están esperando. Vamos a escuchar una canción de Cuti Carvajal en la voz de Soledad Pastoruti y en honor también al Día de la Tradición, Cuando me abandone el alma, cuando quieras, Fabri.
Volvemos con Haciendo Salud 1828 en todo el territorio nacional. Le vamos a dar la bienvenida formal ahora sí a María Fornero y a Silvina Oviedo, que nos están visitando aquí en el estudio de la 103.9. Hola. Hola. Ambas son psicólogas sociales. Bueno, a María la hemos tenido en otra oportunidad en el programa. Silvina es la primera vez. Bueno, Paco, hacenos la introducción de por qué hoy nos están visitando en el estudio de Haciendo Salud las compañeras. Por dos temas. El Congreso de Psicología Social, que se realizó en Mendoza, importante en esta época, y ver qué incidencia tiene la reforma laboral en la salud de los laburantes. Tema que no se habla. En la discusión de la reforma laboral, el tema, la salud de los trabajadores, no está puesto. De ninguna parte, de ninguna parte. Y nos parece que es casi un tema principal. Pasa como en los agrotóxicos. Se discute la productividad, cómo va a ser los granos, y no se discute la salud de la gente. Tampoco se discute hoy, donde el ambiente laboral es altamente inestable. Los despidos cotidianos, la amenaza de esos despidos que se produce mucho antes y tiene a las y los trabajadores en una incertidumbre constante sobre si van a continuar o no trabajando. Esto pasó hoy en un lugar conocido, donde se esperan los telegramas, pero también no se esperan, digamos. Eso atenta contra todo tipo de salud mental. O sea, la salud mental no tenida en cuenta y aparte afecta al ambiente familiar, a todas y a todos, y eso tampoco es tenido en cuenta hoy. Tampoco vemos qué pasa con la salud de quienes no tienen trabajo o que lo tienen en condiciones de absoluta precariedad, como en los estados municipal, provincial, nacional, y además distintas formas de precarización, ¿no? Y esto cuando no hay registro. Y bueno, volvemos a una instancia, no hay tal reforma laboral. Lo que se quiere es que la totalidad de las y los trabajadores en la Argentina estén así. No hay ninguna reforma. Creo que para iniciar con la charla, ¿no? con esta mesa, nuestro encuentro, el encuentro que se realizó en el fin de semana del 10, el 11 y el 12 de octubre en Mendoza, la temática principal y el lema que nos unía era la batalla por la salud mental, ¿no? Y dentro de esa batalla, la batalla cultural que tenemos que estar dando en este momento a partir de lo que vivimos con el cambio de gobierno, no todos aquellos logros que veníamos transitando, caminando y peleando en la calle, hoy están todos puestos desde una parte en discusión, ¿no? Y entre ellos, entre todos los derechos que veníamos peleando en la calle, está el derecho al trabajo, ¿no? Que hace la salud mental no es solamente estar bien psíquicamente y no tener que pasar por un psicólogo o un psiquiatra. Los derechos son parte de la salud mental y están puestos hoy ahí en discusión. ¿Y cómo fue el desarrollo del Congreso? Bueno, ¿qué permitió? Permitió el encuentro principalmente con colegas de todo el país y de países vecinos, porque estuvieron compañeras de Uruguay. Bueno, creo que hubo un inconveniente y Brasil no pudieron llegar o algo estuvo pasando por ahí, pero nos encontramos sabiendo qué está haciendo el otro en todo el país, cuáles son las luchas, qué actividades están haciendo las compañeras y los compañeros en todo el país, y debatimos 4 ejes fundamentales, que eran uno, el desmantelamiento de las instituciones, el otro, el tema de la conectividad y la salud mental, ¿no? Algo así, y las emergencias. Las emergencias sociales y naturales. Sí, y el tercero el tema del trabajo, justamente. Para agregar a lo que dice Silvina, la importancia de estas jornadas, además, porque por la temática, es que éramos alrededor de 300 psicólogos sociales de 9 escuelas de psicología social de todo el país, digamos que adhieren a la teoría de Pichon-Rivière, y eso también nos potenció, nos fortaleció, porque como dice Silvina, intercambiamos lo que estamos haciendo y bueno, nos volvimos así como muy enriquecidos, sí. Eso,
el panorama general que vieron es similar en toda si quieren vamos entrando en el tema con que ustedes están y parte de la invitación que hemos recibido. Sí, pero es lo que vieron en el Congreso, un panorama más o menos similar. Sí, pero ¿sabés que vimos también? Se habló de aires nuevos. Justo el encuentro, las jornadas se realizan previo a las elecciones últimas y posterior a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Y ahí había todo un sentimiento de estamos peleando, esto de lo que estaba pasando en el Garrahan, posterior, viste cómo es todo contradictorio, porque después de las elecciones generales, donde se supone que arrasó Milei, 48 horas después le tiene que dar el 61% de aumento a los trabajadores del Garrahan, lo cual indica que, bueno, tan fuerte tampoco están o es. Bueno, toda esta cosa me parece que estuvo en las jornadas, lo contradictorio del momento. Por un lado, nadie va a negar, sino que hay que reconocer y ver el papel que está teniendo esta derecha brutal, extrema, pero a la vez que hay una cantidad de luchas que siguen recorriendo el país. Y que eso es gran elemento para la salud mental. Nosotros desde la psicología social decimos, la salud se garantiza con proyectos de las personas y con lucha por los proyectos. Protagonizar el proyecto que en general tiene y se articula lo social y lo individual, lo del sujeto y lo colectivo, hace necesariamente a la salud mental. Así que aportar desde la psicología social en esta discusión que viene sobre la reforma laboral, me parece que, bueno, un poco se estuvo hablando en Mendoza. Creo que también lo que resalta y que hay un panorama que nos unía era la necesidad del trabajo comunitario, ¿no? La necesidad de insertarse cada vez en lo comunitario, muchísimas colegas trabajando en diferentes regiones, y pensaba esto que traía por ahí la compañera, esto de la precarización, ¿no? Aunque la discusión está fuertemente del trabajo comunitario, cada vez del Estado se bajan menos recursos para ese trabajo comunitario, que baja un poco la intensidad de lo que llega a las instituciones, porque se trabaja primero comunitariamente, y bueno, y ahí hay un desfasaje entre lo que se baja o lo que ha desaparecido, que estaba antes comunitariamente en los barrios, por parte del Estado, y la pelea que tiene que hacer los operadores y las personas que están en la comunidad para mantenerse como a flote. Antes de seguir, una pregunta que también se harán los oyentes. ¿Qué diferencia hay? Psicología social y psicología secas. La psicología social es otra teoría. Pichon Rivière fundó una nueva teoría. Bueno, a ver, ahí va. Fundó una nueva teoría que es la noción de que somos seres sociales a partir de la red vincular en la que nos formamos, en la que nos constituimos. Y por lo tanto, habla de siempre de red vincular y de vínculo, y no ni de instinto ni aprendizaje por experiencia, ¿sí? No no desde lo instintivo, desde lo individual puramente, sino en esta relación orden sociohistórico y subjetividad. Creo que eso me parece muy interesante, porque esta semana trabajando con unas compañeras de Rosario que son psicólogas sociales, que se comunicaron con las alumnas en una experiencia que compartían en la escuela, había una persona que había recibido la intervención de una psicóloga social y trae la diferencia en la cercanía, ¿sí?, del rol, en el acompañar desde el rol, desde otra forma, al lado, y dándole el protagonismo a la persona que necesita o transita una situación problemática, ¿no? Pasa a ser protagonista, digamos, el paciente deja de ser paciente y pasa a protagonista, ¿no? El pensamiento de Pichon. Por ahí que le... Protagoniza la propia sanación, le llamaríamos. La salud es producto de su propio proceso, acompañado por el psicólogo social, pero no suplantado. No está en espera. Claro. Muy bien. Podríamos denominar la sanación que ustedes dicen,
a través de esta forma y no de la psicología clásica, ¿es más rápida? Individual. Sí, individual. Yo creo que no es una o la otra. Son diferentes formas de intervención, porque si no entramos en un dilema ahí de terrenos que en realidad no suma a la situación de la salud mental, ¿no? Sino que es una forma diferente de intervenir y que también esta persona puede pasar por un acompañamiento individual. Se suman. Yo en el espacio en donde trabajo con una compañera psicóloga de forma tradicional y conjuntamente abordamos la problemática. Creo que se pueden complementar, como igual que con otras profesiones. Al revés, pensamos que más productivo, muy productivo sería que en cada centro de salud hubiera equipos de salud desde el tema de lo psicológico con psicología individual, psicóloga social, diferentes profesionales. Psicoterapeuta. Exacto. ¿Cuesta eso? Un montón, pero además porque no hay, como decía Silvina recién, no hay una disposición política de que en cada centro de salud existan equipos que trabajen la salud mental, porque si vos tenés situaciones de adicciones, situaciones de violencia, como decía ella, tanto es necesario y aporta la psicología individual como la grupalidad. Y eso tiene que ver con una política, hay una decisión política, además de que siempre hay recortes para el mismo lado. Por eso digo que la salud es esencialmente una decisión política. No es ni biológica, ni tecnológica, ni química. Es una decisión política, ¿no? En ese marco es que podemos ver la evolución o no de la salud colectiva, que me parece que otro tema también, esto que la psicología social permite una mirada más colectiva. A eso me refería. La pregunta era esa, porque muchas veces los tratamientos se extienden mucho en el tiempo sin resultados, y esto es notorio, sobre todo en algunas situaciones, cuestiones, afecciones, que hay una especie de extensión en el tiempo que no lleva a ninguna parte. A eso me refería especialmente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la individualidad en muchos casos está tomada como la totalidad, y no debiera ser así. Y yo sé que hay resistencia. Nosotros en la escuela, en los grupos, vemos mucho esto de encontrar la forma, y le llamamos insight. Este momento decía, era esto, ¿viste? Cuando te sorprendés de algo realmente, que cuando decís te cayó la ficha, novedoso, porque pudo hacer el proceso junto con otros de qué es lo que le está pasando o qué es aquello que no había visto hasta ahora y ahora lo está viendo. Pero bueno, es nuestra modalidad. Bueno, desde esa perspectiva colectiva, de acompañamiento, ¿qué aporte puede hacer la psicología social ante esta reforma laboral? Que están tirando medio así para ver las reacciones también, ¿no? Pero volvemos a insistir. No se está viendo el tema de la salud de los laburantes en esta discusión. Bueno, pero porque primero en esta discusión, en el debate de la reforma laboral, una cosa que no se ve de ninguna manera es el protagonismo que tienen los trabajadores directamente, obreros, empleados, diferentes modos de ser productivo en el rol de la producción de la riqueza social. Y eso no lo va a ver porque es un sistema capitalista, además en este momento a un nivel nunca antes visto, en donde la riqueza de la producción es social, cada vez más social, y cada vez menos apropiada por el conjunto de los trabajadores. Desde la psicología social nosotros estamos orgullosos de los aportes que ha hecho Ana Quiroga, Pichón ya antes, pero Ana Quiroga en las últimas décadas, sobre el papel del trabajo como organizador fundamental psíquico.
Por lo tanto, una primerísima cuestión es que los trabajadores, naturalmente, lo primero que quieren es tener trabajo. Porque además eso da la condición de posibilidad de vida. Nosotros entendemos al sujeto como un sujeto de necesidades y que tiene que ir en búsqueda de la satisfacción. Y entonces no es lo mismo poder comprarle un libro o unas zapatillas a tu hijo que no tenerlo. Entonces esta primera cosa es decir, lo importante es tener un trabajo, que es lo que es natural. A la vez inmediatamente sobreviene es cómo se satisface esa necesidad. Y en este momento, no nos vamos a hacer toda la historia, pero alguna vez podríamos pensar un poco históricamente esta cosa de sujeto productor de su propia existencia, te pone dentro del capitalismo en esa relación creador y a la vez alienado. Porque a la vez que sos creador de la riqueza, ¿no?, de objetos para el conjunto de la sociedad, en el sistema estás totalmente alienado, porque no ves nunca el objeto de tu trabajo, ¿no? En este contexto, lo de la reforma laboral, en un mundo en donde además la productividad del trabajo se ha acrecentado enormemente por el desarrollo de la tecnología. Mira, hay estudios que dicen que con 15 minutos en las grandes empresas, el trabajador alcanzaría a cubrir lo que es el costo de producción de su fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Con 15 minutos. Y te quieren extender la jornada a 12 horas. Por lo tanto, la productividad del trabajo, porque además te la van a extender, sería lo que se llama plusvalía absoluta. Eso por extensión de la jornada y plusvalía relativa por la productividad del trabajo. Eso es profundamente alienante, porque además en este momento lo que en todos lados esta cosa del trabajo en tu casa, ¿no?, a través de la computadora, las pantallas, etcétera, y esta noción de la batalla cultural también, y la batalla ideológica de los emprendedores. Entonces te autoexplotás, ¿no?, en una cosa además de autosuficiencia. Yo solo lo resuelvo, no necesito del otro, cuando en realidad estás produciendo también en la red colectivamente y grupal, pero eso no está visibilizado por el trabajador. Bueno, hay tanto para pensar y para estudiar. Nosotros veníamos con el burnout como uno de las enfermedades propias de la cantidad de trabajo. Eso en las últimas 30 años, ponele. ¿Podés explicar un poquito qué es el burnout? Sí, es la noción de agotamiento cerebral cuando quedás seco y ya no tenés ninguna... Bueno, los ataques de pánico, hay una cantidad de enfermedades bien típicas del burnout que muchas veces no se diagnostican de esa manera, no es por exceso de trabajo, pero muchísimas veces es por exceso de trabajo. Ataques de ansiedad. Pienso también en esto de la... Bueno, hay una reforma laboral que está planteada próximamente, que en teoría que está en discusión, o en teoría va a estar en discusión, pero ¿cuántas personas están sin trabajo? Que no entran en esa reforma laboral. Entonces, pienso en esa cantidad de horas de producción que genera esa cantidad de plusvalía que mágicamente se esfuma o queda en un solo bolsillo, pero ¿qué pasa con la otra gente? ¿Cómo hace para organizar un proyecto de vida en este contexto, ¿no? Si el trabajo es un organizador de la vida cotidiana, ¿qué te organiza en tu vida cotidiana si no sostenés un trabajo? Si no podés o no tenés el acceso a un trabajo, ni hablar formal, ¿no? Ni hablar. Sino cualquier otra de las opciones de trabajo que hay. ¿Qué te organiza? ¿Cómo organizas un proyecto de vida, aunque sea a corto plazo? Y todo eso va produciéndose en una enfermedad de salud mental, se va transformando en la falta de la salud mental, en la falta de la salud física, y ahí es el tema, porque es una sobreexplotación o un asedio a los trabajadores, pero también hay otra parte que no entra en ningún lado. Que a la vez es como si fuera la contracara una de la otra, ¿no? Por un lado el exceso de trabajo, por otro la nada de trabajo, que también sigue siendo beneficioso para el sistema. Y esto
digamos, para aportar algunos tipos de enfermedades que uno los ve además, es la irascibilidad, la gente con ira, con bronca, el malestar. El consumo. El consumo problemático es uno de los grandes temas, es la insatisfacción y el nivel de frustración que te genera este tipo de vida, donde además no tenés ni siquiera tiempo para el ocio. El ocio ha dejado de ser posibilidad. Sentarme a leer, sentarme a hacer algo artístico que me guste, ir al teatro, al gimnasio, ir a coro. Eso está totalmente fuera de las posibilidades de los trabajadores, de cualquier trabajador hoy en día. Y pensar que los capitalistas decían que el desarrollo tecnológico iba a permitir más horas de ocio. Que había que hacer una cultura del ocio, cosa que en los hechos no pasa. Bueno, pero ustedes se imaginan lo que llaman ellos reforma laboral, que no contempla esta situación, sino que quieren que el resto de los que están registrados estén así. La están haciendo los abogados de la Unión Industrial, o sea, no están abogados de... No sé qué va a negociar los dirigentes de la CGT, no sé qué van a negociar, porque lo hacen, está Julio de Diego, están ellos, están solamente los abogados de la Unión Industrial en este caso. Con Sturzenegger. Sí, con Sturzenegger. Que dijo claramente que quiere pegarle a la estructura sindical. Quiere eliminar la estructura sindical. Es muy importante. Yo les agradezco mucho que en el programa nos inviten a los psicólogos sociales, a la psicología social de Córdoba, porque hay mucho para hacer junto con los sindicatos, con los trabajadores, con las agrupaciones que quieran, con la comunidad. Perdón, en esa línea, justo que María viene diciendo, nosotros estamos funcionando en un espacio de sindicato, que ya habla de un lugar donde está la psicología social, ¿no? Ahí, al lado de lo emergente, de los trabajadores, de los derechos, hoy estamos funcionando en un espacio sindical. Y además estamos previendo, invitando a sindicatos a que podamos hacer convenios para que trabajadores, para, digamos, algún tipo de convenio que sea facilitador para que los trabajadores accedan al estudio, a la formación de psicología social. Sí creemos que tiene mucho que hacer juntos. Bueno, entonces, esta reforma laboral que atrasa, no adelanta, tiene un impacto evidentemente en la salud. ¿Ustedes lo ven así? Sí, totalmente. Los estrés crónicos, los malestares permanentes, las diferentes formas de violencia social, tiene mucho que ver con el estado general de insatisfacción y frustración que tiene el común de la población en su vida. Y si el trabajo es el principal organizador psíquico, quiere decir que ahí hay algo que sí o sí está jugando de una manera que aparece no mirada, pero no la miran porque no, si abordan eso, les va a pasar como el Garrahan. Claro. Porque ahí hay una lucha para hacer juntos. Por las condiciones de trabajo. Claro. Como fue a principios del siglo XIX. Exacto. Las primeras luchas sindicales fueron por las condiciones de trabajo. Pero mirá, 100 años después volvemos a discutir 48 horas de trabajo, porque los mártires de Chicago ¿no? fueron llevados a la horca por las 8 horas de trabajo. Y ahora el artículo que plantea la nueva reforma es 12 horas de trabajo. No lo dicen por la positiva, lo dicen por la negativa. Viste que el artículo dice el trabajador tendrá derecho a descansar 12 horas diarias. Por lo tanto, las otras 12 van a tener que trabajar. Para trabajar. No, y además el tema de las vacaciones, que te las puedan dar de forma... ¿Ustedes notan que en los últimos tiempos ha crecido ese nivel de insatisfacción, de incertidumbre por parte de la gente en general? Sí. De alguna manera. Yo
pensaba, a veces articulo con profesionales de la salud mental y me quedé pensando en esto, cómo se encuentra la salud mental. Un profesional de un espacio público, psiquiatra, dialogábamos sobre esto, porque trabajamos en conjunto con personas, y hablaba que nunca en sus 20 años de profesión vio un deterioro tan rápido como este último periodo de la salud mental, entre depresiones, intentos de suicidio, consumo problemático, esquizofrenias, apatías, bueno, todo eso en este último periodo de gobierno, casualmente, digamos, desde las últimas modificaciones. Entonces habla cómo se vivencia esta explotación, esta situación de persecuta hacia la sociedad, hacia diferentes ámbitos, hacia diferentes sectores, cómo en el día a día se va deteriorando la salud. Entonces ahí yo me pregunto si hay algún cambio de la mirada de este último gobierno, y no sé, me hace un poco de ruido. La verdad que no sabría cómo responder, si es así o si sí o si no, porque... A mí me parece que esto que dice Silvina, que es concreto, uno también lo puede ver en la estereotipia de las personas. Hay una fuerte, esto que socialmente o políticamente se llama la grieta. Uno... Disculpame, ¿qué es estereotipia? Es decir, es cuando no te podés mover de un lugar. ¿Viste? O estás en el polo positivo o en el polo negativo y no podés transitar, hacer el ida y vuelta, una cosa fluida. Bueno, esto lo sé, esto no lo sé. Que no te genere una ansiedad tan alta que no podés operar frente a determinadas situaciones. La estereotipia sería eso. Y eso también es bastante visible. Esto de que o estoy en esta o estoy en esta otra. Ninguna posibilidad de hacer un interjuego. Bueno, a ver qué tenés vos para decirme, qué tengo yo. Viste, las discusiones que de repente, o las conversaciones que de repente toman un nivel altísimo de intensidad, y vos decís, bueno, no era para tanto. Viste, esa cosa sencilla que uno la ve es muy visible socialmente. Y eso tiene que ver con la falta de salud mental, con una dificultad muy grande, no tiene que ver con una cuestión, bueno, se le salió la cadena, claro. O en todo caso, ¿por qué? Y yo creo que ahí muestra esta situación y se va a potenciar. Si se sigue esta situación, se va a potenciar. Sí. Un sanitarista, Mario Testa, decía que la lucha era muy saludable y que era un camino de la salud. Que la lucha en condiciones de injusticia era un camino para la salud, ¿no? El agrupamiento, la lucha con el otro, en pos de vivir un poco mejor, nada más y nada menos. O como dice otra compañera, aguantar no es lo mismo que resistir. No, señor. Claro. No, señor. Lógico, aguantar es, nosotros le llamaríamos un sujeto pasivo, digamos, o una sobreadaptación. Sí, una sobreadaptación, una adaptación pasiva, es decir, bueno, eso, aguanto. Y eso en realidad en el aguantar tarde o temprano explota. Claro. Lo otro es la adaptación activa, que es lo que nosotros decimos. No voy a negar que estoy en esta situación. Ahora, ¿cómo transformo esta situación en la que estoy? ¿Cómo la cambio? Y soy protagonista de modificarla, no esperar que la modifique vaya a saber quién. Eso de aguantar, vos sabés que hablando con la gente en el bar, en todos lados, la respuesta, bueno, hay que aguantar. Y lo dicen, qué peligroso, ¿no? Pero es una respuesta muy generalizada. Bueno, pero hay que aguantar, ¿no? Y ese protagonismo también para el cambio, como decían ellas, tiene que ser en comunidad y tiene que ser colectivo, digamos, claro. Porque uno solo no puede cambiar su realidad, pero si no puede cambiar la realidad de forma colectiva, nos quedamos cortos, me parece. Claro, que es un mensaje que están tirándonos hace tiempo ya, el vos podés solo, si vos lo deseas, lo lográs, y vos, pero no nosotros o ustedes. Siempre me parece que es una frase que ya está como muy dicha, pero nadie se salva solo realmente, porque siempre uno está con otros. Entonces, bueno, creo que no hay que caer en la trampa del mensaje muy moderno de
Si vos lo deseas, lo lográs. Si vos lo querés, si no, de hacerlo en conjunto. Y esta idea de autosuperación, de autosuficiencia es muy peligrosa. En realidad es lo contrario. Si no es con otros, no. A la larga es imposible y genera mucha frustración porque insistís. La gente que cree que solo puede, no es que se doblega en la primera, insiste, no es que no es, Sí. pero como hay una matriz que tiene mucho que ver este momento, ¿no? La batalla cultural en la que nos han metido, esta idea es muy fuerte en una gran parte de la población, no solo jóvenes, a veces pensamos que es solo en los jóvenes, en mucha gente. Mucha gente. Y en realidad eso produce frustración tras frustración y tarde o temprano lleva a diferentes modos de enfermar. Hablando con un gasista, otro día me decía, porque yo me hice solo. Yo hice esto solo, no le pedí a nadie. Sí, le digo. ¿Y quién te daba laburo? Colaboró con vos. Quien fabricó tu herramienta colaboró con vos, ¿no? Quien te acarreó la herramienta colaboró con vos. O sea, no fue solo saco. Tuviste todos vemos que el trabajo es un hecho social. Estemos o no lo veamos, es lo que interrelaciona. Por eso de que, no, pues yo empecé solo laburé, no, pero tuviste. El tipo que te dio el laburo ya colaboraba con vos. Sin ese tipo no lo hubieras hecho, ¿no? María, Silvina, estamos sobre el cierre. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? No, decirles muchísimas gracias. Invitarla, vamos a pasar el chivo. Invitar a la gente que esté escuchando que esta es un saber socialmente necesario que tiene mucho para aportar en lo personal y en lo grupal. Así que están las inscripciones abiertas en la escuela. Ahora les podemos dejar un teléfono. ¿Quieren que les dejemos un teléfono? Por supuesto, pueden compartirlo. La dirección es Entre Ríos 450 en el local de ATE, tercer piso, de lunes a jueves, de 6 a 10 de la noche. Bueno, y pueden llamar a los teléfonos 351-688-0587. Si lo repito. Sí. 351 Córdoba 688-0587. Se van a comunicar ahí con Amparo, que les va a satisfacer necesidades. Estamos de información. Estamos todo diciembre en este lugar que dijo Silvina para la preinscripción y en marzo arrancan las clases. Puede ser presencial o a distancia. Así que sí, creemos que hace falta muchos psicólogos sociales. Bueno, invitamos a quienes les pueda interesar y que hayan escuchado a las compañeras, a que pasen por ahí, se interioricen, se informen y que puedan hacer un aporte en este sentido. Nos podemos ir con una frase de Pichard Rivière con respecto a la salud. Pichard Rivière decía que salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra las condiciones que la provocan y ratifican. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, Silvina. Gracias, María. Muchas gracias a ustedes. Pasaron por Haciendo Salud. Nosotros nos vemos el lunes que viene a las 6 de la tarde por la 103.9 y también por el canal de YouTube. Gracias, Fabri, gracias, Ale, que están en los controles técnicos, y gracias a las dos invitadas. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Gracias.